Buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidas a esta lectura de la Biblia del liderazgo de Maxwell con el concepto de neurociencia que nos explicará bien de Egipza. Y este es un libro de liderazgo muy interesante porque básicamente la Biblia, la palabra. Entonces, la Biblia, donde el líder supremo es Dios, el primer libro de liderazgo y todos los ejemplos, conceptos, sucesos, personajes son enseñanza, nos dan enseñanza cada día muy importante para llevar nuestro liderazgo al próximo nivel. Entonces, teniendo un negocio de liderazgo, vamos a ponerlo en práctica. Seguimos la lectura. Hoy nos vamos a introducir el libro de Éxodo. Así que buenos apuntes. Introducción a Éxodo. Los ejemplos de liderazgo abundan en Éxodo, comenzando con el Señor mismo. Una vez que Dios estableció un pueblo para sí mismo y ellos juraron seguirle, Él procedió a la siguiente fase de liderazgo necesario para hacer de ellos un pueblo cuyo corazón latiera al mismo ritmo que Él. Piensa en el proceso. Dios dirigió a su pueblo a través de generaciones de esclavitud en Egipto e hizo de ello una gran nación. Dirigió a Moisés al desierto para prepararlo y desarrollarlo como líder. El Señor dedicó 80 años a preparar a Moisés para la tarea de sacar de Egipto a la nueva nación de Dios, a través del desierto y hasta llegar a la tierra prometida. Con el tiempo, los israelitas se convirtieron no solo en un puñado de familias, sino en una masiva población étnica, lo suficientemente grande para amedrentar incluso a los egipcios. Moisés se convirtió en el primer líder político de una nación israelita totalmente adulta. En el comienzo, el éxito nacional parecía estar a la vuelta de la esquina. Los hebreos tenían un líder educado, Moisés, tenían un plan, disfrutaban de una gran organización. Habían recibido una visión claramente expuesta por Dios y reiterada por Moisés. Se habían puesto de acuerdo para conseguir un objetivo claramente definido. Nada podría desviarlo, ¿verdad? Error. Los israelitas enseguida perdieron de vista la visión. Cuando Moisés tardó demasiado en recibir la constitución para su nación, o sea, los 10 mandamientos, dieron forma a un becerro de oro y comenzaron a adorarlo. Cuando el viaje se hizo largo e incómodo, comenzaron a molestarse, luego a gruñir, después a quejarse. Más de una vez casi hicieron una revuelta contra el liderazgo de Moisés. Un viaje de 2 semanas a través del desierto finalmente los llevó más de 4 décadas. El libro de Éxodo narra cómo el pueblo de Dios no cooperó, dudó de la visión, desobedeció las reglas, adoró cosas materiales, olvidó sus metas, amargó a su líder, todo lo cual retrasó por 40 años su sueño. El pueblo no solo dudó del liderazgo de Moisés, sino también del de Dios. Podemos aprender mucho de los relatos de Éxodo. Entonces, esta introducción de Maxwell es muy interesante. Éxodo, donde abundan los ejemplos de liderazgo. El papel de Dios en Éxodo habría que ser ciego para pasar por alto el liderazgo de Dios en este libro. Él está allí todo el tiempo, hablando cara a cara con Moisés y siendo su mentor para que llegue a ser el director ejecutivo de Israel. Dios muestra multitud de señales y maravillas para dar a todos abundantes razones para seguir, confiar, obedecer.
Él dirige el camino de la nación por el desierto, cruzando el Mar Rojo, y durante los 40 años de vagar, recordando visualmente a su pueblo, su presencia y su poder mediante una nube en el día y una columna de fuego en la noche. Sin embargo, nunca parece haber suficiente para el pueblo de Israel. Ello continúa dudando, retrasando, desafiando a Moisés, un gran desengaño para uno de los mayores líderes de todo el tiempo. Lecciones de liderazgo que vamos aprendiendo en este libro. Los líderes necesitan tiempo y experiencia para crecer y prepararse para el liderazgo. Liderar significa planificar. Planifica tu trabajo y trabaja tu plan. Los líderes nunca deberían intentar hacerlos todos solos. Los líderes deben estar preparados para que las cosas vayan mal. Los líderes deben recordarse a sí mismos y a otros continuamente los éxitos del pasado. Los líderes deben lanzar la visión repetidamente. Entonces empezamos leyendo Éxodo 1 y 8. Entretanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y es más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestro enemigo y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo, que los molestasen con su carga, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Rameses. Pero cuanto más lo oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra, y otra Fua. Y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexto, si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como la egipcia, pues son robustas y dan la luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad arriba a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Entonces vemos aquí que Faraón viola las leyes de la conexión y del otorgamiento de poder. El primer capítulo de Éxodo nos presenta un hombre con gran poder, pero poco carácter o sabiduría. El líder de la nación más poderosa del mundo antiguo, este Faraón, tenía poco en común con el confiado gobernante que dirigió Egipto durante la época de José. Constantemente se preocupaba de que otros pudieran usurpar su poder. Sentía su seguridad amenazada y por consiguiente saboteó su propio liderazgo. Notemos cómo respondió a los retos que tuvo que afrontar, junto con lo que debería haber hecho. La amenaza era el tamaño de la población judía. La respuesta del faraón ha sido opresión y trabajo forzado. La respuesta correcta hubiera sido posicionarlos bien. La amenaza era bebés judíos nacidos. La respuesta del faraón: matar a todos los varones. Y la respuesta correcta: equiparlos para dirigir.
amenaza, quejas de los judíos. Respuesta del faraón, tratarlos más duro como esclavos. Y respuesta correcta, aligerar sus cargas. La amenaza, conflicto racial. Respuesta del faraón, dominarlos sin piedad. Y la respuesta correcta hubiera sido edificar relaciones. Entonces hablamos un poco de estas parteras hebreas, que aquí toma la parte de un grande perfil de liderazgo, personas de influencia. ¿Quiénes cambian el curso de la historia? Reyes, potentados, generales, los ricos, claro, pero con mayor frecuencia son hombres y mujeres sin ningún poder y poco estatus social, quienes de modo más significativo remodelan este mundo. Cuando el rey de Egipto comenzó a preocuparse por el explosivo número de esclavos hebreos, mandó a llamar a dos parteras, Cifra y Fuá, y les dio instrucciones de asesinar a todos los varones, hebreos recién nacidos, pero estas parteras tenían temor de Dios y se negaron a obedecer una orden tan malvada. A pesar de las amenazas del rey, ellas no cedieron y siguieron ayudando a nacer a varones hebreos sanos. Aunque ellas no tenían modo de saberlo, su arriesgada decisión ayudó a salvar la vida de Moisés, el libertador de Israel ordenado por Dios. En desobediencia civil, Cifra y Fuá arriesgaron sus vidas para proteger a los niños que Dios había puesto a su cargo. Su valentía llevó a Dios a mostrarle bondad, bendiciéndolas con familias propias. Sin duda que sus hijos y nietos formaron parte del grande éxodo de Egipto. En un punto estratégico en la historia, estas parteras hebreas, sin ningún poder político, despreciadas socialmente y en desventaja económica, desafiaron el gobernador de Egipto para obedecer al Dios que temían. Su peligrosa decisión de hacer lo correcto protegió el linaje de Abraham, mediante el cual vendría el Mesías, cumpliendo así el plan de Dios no solo para los hebreos, sino también para toda la humanidad. Entonces vemos esta parteras hebreas como tuvieron mucha influencia en el curso de la historia. Ahora vamos a leer Éxodo 2 y 1. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a la luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio a ella en la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas, para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamele, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Aquí con Moisés empezamos viendo, pues seguiremos mañana, la ley del proceso, Moisés y la prueba del tiempo. ¿Cómo preparó Dios a Moisés a fin de que fuera su hombre para sacar a los hebreos de la esclavitud en Egipto?
Lo preparó no en un día, sino con el tiempo, no mediante un evento, sino con un proceso. Desde luego, otros antes de Moisés esperaron años para que Dios cumpliera su proceso de desarrollo de liderazgo. Noé esperó 120 años antes de que llegaran las lluvias anunciadas. Abraham esperó 25 años por un hijo prometido. José esperó 14 años en la cárcel por un delito que no había cometido. Job esperó quizá toda una vida, 60, 70 años, por la justicia de Dios. Dios prepara a los líderes a fuego lento y no en microondas. Más importante que la meta esperada es la obra que Dios hace en nosotros mientras esperamos. La espera nos profundiza y nos madura, nivela nuestra perspectiva y amplía nuestro entendimiento. Las pruebas del tiempo determinan si podemos soportar periodos de preparación aparentemente infructuosa e indican si podemos reconocer y aprovechar las oportunidades que llegan a nuestro camino. Entonces, con esta introducción, digamos, a Éxodo y a la historia de Moisés, damos la palabra presentándola a Egyptia Jones, neurocoach en PNL ontológico, graduada en el IIC en NCI. Qué interesante de Egyptia, lo que se leyó en el día de hoy. ¿Cómo se conecta con las emociones? A ti la palabra. Muy buenas tardes. Gracias, Guido, por tu excelente lectura. Bueno, fíjate qué curioso que hoy vamos a hablar de los neurotransmisores que activan el miedo. Porque si podemos ver de ver tres tipos de miedo. Tres tipos de miedo, sí. Si lo vemos como de este ángulo, aquí está el ángulo del miedo real, el ángulo del miedo y temor a Dios, que ese es el sano, y de este ángulo vemos el miedo irreal. ¿Qué pasó con estas dos parteras? En el caso de las dos parteras tenían una orden política, una orden del rey, de poder tener en su potestad, en sus manos, matar a todo niño varón. O sea, iban a ser unas asesinas o iban a ser parte de un propósito. Para ello, por supuesto, tenía mucha presión, porque imaginémonos en esos tiempos, habían guardias vestidos con ropaje real e inclusive soldados, que ellas tenían que hacer su labor, aparte que era una orden del rey. Y si ellas no lo hacían, podían morir. Pero ellas estaban bajo el miedo sano, que es el miedo de temor a Dios, que ese miedo le ayudó a entender con el conocimiento en causa de que Dios había sacado de Egipto, ese era el dicho conocimiento, a Israel, a los israelitas, a Moisés que lo ayudó. También tenían ellos el conocimiento de cómo Dios ayudó a Abraham para que Isaac pudiera seguir haciendo el pacto de multiplicarse como la arena del mar. Ellas sabían que había un pacto, ellas tenían el conocimiento. Por eso es que nosotros necesitamos, es importante la lectura. El nosotros leer nos ayuda a entender, porque el cerebro es como una liga. Cuando nosotros leemos, esa liga se empieza a expandir y ayuda a que nosotros entendamos dicho proceso que de repente no lo estamos viviendo, pero si, los libros nos trasladan a eventos de personas que ya lo vivieron. Entonces, de verdad que el libro magistral, la Biblia, nos da por historia, y ya hemos visto que el cerebro capta las historias. En el caso de ella, había un miedo real. El miedo real, número uno, era el miedo a ella ser muerta si no obedecían la orden política de un rey. Pero estaba el miedo, el temor a Dios espectacular. Ellas se enfocaron en ese, no en el irreal. Si ellas se hubieran enfocado al miedo irreal, dígame si nos pasa esto, dígame si nos pasa el otro, y dígame, se hubieran paralizado, no hubieran hecho el propósito y con sabiduría, cuando el rey le dice,
porque ahí no dice que un soldado le preguntó, sino el mismo rey le preguntó que por qué no habían hecho su trabajo, por qué no habían matado a los varoncitos, y ellas actuaron con el neocortés, el neofrontal, con sabiduría, y dijeron, es que ellas tienen, estas mujeres son muy fuertes, y antes que lleguemos ya los niños están naciendo. Entonces él no pudo hacer nada. Entonces por eso es que tuvo que implementar un plan B. Pero este temor a Dios, ¿qué les ayudó a ella? A la recompensa. El cerebro es un cerebro de recompensa. Por supuesto que ellas no estaban esperando que Dios las recompensara. Simplemente ellas, en el transcurso del tiempo de tantas parteras, se menciona a ellas dos, a Cifra y a Púa. Entonces, ¿qué podemos ver? Que también es importante nosotros hacernos un buen nombre delante de Dios para tener un nombre que trascienda, porque de las dos, ellas se mantienen ahí en el libro de Éxodo comenzando la lectura. Cabe destacar también que el cerebro es un cerebro social, nuestro cerebro es un cerebro social. Tenemos el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. En el hemisferio izquierdo es todo totalmente matemático, muy frío, muy calculador, muy de juicio. El cerebro izquierdo, muy de juicio, tiende a enjuiciar antes de ver o entender algo de otra persona, o inclusive de la parte espacial. El cerebro, el izquierdo tiende a juzgar, más el cerebro el cerebro que no es matemático, sino es creativo, viene siendo el derecho. Pero ambos es que forman un trabajo perfecto para tener un sistema también que tenemos algo que se llama neuronas de plasticidad. Pero el cerebro social es importante. Notamos que no habla de una sola partera, habla de dos. Quiere decir que ellas, según como neuronas espejo también que tenemos, como una actuaba, la otra se apoyaba en la otra. O sea, que nosotros necesitamos un apoyo de otra persona, necesitamos hacer proyectos unidos, porque sola se hubiera paralizado una sola partera, pero ellas trabajaron en equipo. El trabajo en equipo es importante, porque somos seres de cerebros sociales. ¿Okay? El trabajo de equipo se llega más. Solos sí llegamos, pero unidos llegamos más rápido, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos ver de esos miedos? Tenemos que elegir el miedo principal, normal, el sano, el temor a Dios, el que no paraliza, nos da paz, pero para llegar a este contexto de esta paz, de esta tranquilidad, de este temor normal a Dios, tenemos que tener fe y tenemos que confiar y conocer a esta persona que es el Todopoderoso, es el que puede y es nuestro creador, y es el que diseñó esta materia gris, pero con un trabajo magistral para nosotros poder resolver problemas, ¿ok? Entonces ellas se enfocaron, tuvieron enfoque hacia el objetivo. ¿Qué hizo Dios? Las bendijo muchísimo, las bendijo a ellas y a su familia, las recompensó. Así pasa con nosotros. Él nos recompensa, por eso hay que tener fe. Y también me llama la atención el cerebro primario con lo que le pasó a Moisés, porque cuando estaba en la segunda orden, y hay un propósito que de Dios, ¿verdad? A saber, de salvar a su pueblo a futuro, que más adelante lo vamos a ver en las próximas lecturas de mañana. ¿Qué es lo que pasa? Que Moisés, en el momento cuando estaban matando a todos los varoncitos, a él lo ocultan por 3 meses. Pero si lo ocultaron por 3 meses, wow, fue una ardua misión para que ese niño no estuviera llorando. O sea, 3 meses que los guardias no escuchen a un niño llorando, porque si lo descubría, lo podían matar. Entonces aquí podemos notar algo que cómo ayudó mucho también la madre de Moisés, porque fue 3 meses lo ocultaron. Ayudó mucho la leche materna, el darle su calostro, el darle el amor, el darle la protección. Por eso el cerebro primario, la crianza primaria es importante, de darle a los hijos lo mejor, protección, darle el conocimiento, porque las neuronas y esta neuroplasticidad están adaptadas
para recibir y moldear a dicha persona, en este caso a Moisés. Por supuesto que tenía una protección divina, por supuesto, pero tuvo que ver mucho también la parte familiar, como Miriam, la hermana de Moisés, una pequeña niña adolescente, cómo contribuyó también para que su hermanito no llorara. Podemos visualizar toda esa escena, ese escenario. Luego cuando lo ponen en un Moisés, literalmente, como una canasta, la hija de Faraón tenía la costumbre de ella no tenía hijo, ella era infértil, y ella le pedía siempre al río Nilo un hijo. Justo aparece Moisés, entonces ella lo toma como para sí, pero una de sus siervas le dice, ¿qué te parece? Busco a la mamá del niño, porque se dieron cuenta que aunque tenía 3 meses, necesitaba seguir siendo amamantado. Entonces eso nos pone a ver a nosotros, las madres, en este caso, de que nosotros no podemos dejarle de dar la teta al niño inmediatamente, o sea, su alimento para el sistema inmunológico está en el calostro de la alimentación que Dios por algo a las mujeres nos dio, ese sistema para amamantar a los hijos, sea hembra o varón. Pero en este caso, cuando le dan al bebé a su madre, ella se lo lleva a la madre. ¿Qué relación tan hermosa? Sabía la madre que se lo tenía que devolver a la hija del faraón. Pero cómo ella aprovechó cada minuto, cada segundo de poder hablarle de Dios, de poderle hablarle de la parte familiar, de los valores de la familia. Y las neuronas de plasticidad de Moisés estaban aptas para entender la mirada de una madre que como que o sea, ella no sabía que él iba a ser el elegido para salvar al pueblo de Israel. Ella no sabía eso. Ella no lo sabía. Pero sí, Dios espectacular. O sea, Dios observa cómo nosotros en nuestro alrededor estamos trabajando, vinculando desde la bondad, desde el propósito, desde un propósito. Nosotros simplemente hacemos lo que tenemos que hacer, pero no sabemos qué nos toca, para cómo Dios nos va a utilizar. Hay que trabajar con fe, con conocimiento, hay que leer, hay que orar y vivir el presente. Y eso nos va a llevar a entender que cada cerebro, por muy pequeño que sea, tenemos que darle los buenos valores y las buenas bases, porque ellos cuando crezcan, eso es lo que van a recordar en el subconsciente, y ahí es donde se va a desarrollar lo que se llama a nivel intuición. Intuición es algo espectacular, es algo que como que saben que tienen que hacer algo, por eso es que hay niños que se montan de repente, empiezan a brincar y el cerebro no lee el no. Impresionante, el cerebro no lee el no. Imaginémonos que este es lado derecho y lado izquierdo, y que estos orificios que están vacíos, por ahí se cuela el no. No te monten en la mesa, el niño se monta en la mesa. No grites, el niño grita. No te eches la comida encima, el niño se echa la comida encima. No corras que te puedes caer, corren y se caen. Y uno dice, pero ¿por qué no hace caso? Porque le estamos dando la información errada. Es mejor decirle, come con cuidado, en vez de decirle no comas para no te vayas a ensuciar. El cerebro no lee el no. El cerebro no lee el no. Entonces cuando se le dice no grite, el niño grita porque se le está, queda lo que no se quiere decir. Es como si yo te dijera ahorita, Guido, por favor, te lo suplico, te lo pido, no pienses en un elefante grande, color rosado, con un lazo rojo que tenga acá y que salga música de lazo rojo y que el elefante se tape la cara. Por favor, no pienses en eso. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Es impresionante. El cerebro no lee el no. Por eso es que nosotros necesitamos, y se ha comprobado desde que desde que nacemos hasta los 7 años, hemos escuchado más de 100,000 veces no.
No, 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 no. Para completarlo repetitivo. No, 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 no. Bájate de ahí. No. ¿En qué momento sí el cerebro recibe el no? Cuando uno le dice, vas a comer, y uno dice, no. ¿Ya? ¿Te gustaría ir a dormir ya? No. ¿Te gustaría que te toque acá? No. Por eso es que el apóstol Pablo, en Corintio, que después lo vamos a leer a futuro, dice que su sí sea sí y su no, no. Pero cuando nosotros le ponemos palabra a eso no, el cerebro se queda es con la frase, no con el no. Entonces, tenemos que aprender lo que hemos hablado. Pelo, postura, enfoque, lenguaje y oración. Necesitamos entendernos y entender a los demás, porque cuando el otro quiere transmitir algo positivo, lo está transmitiendo es negativo. Entonces, ese es mi aporte para hoy, Guido. ¿Y tú, con qué te quedas? Excelente. No me quedo solo con el elefante de la música, pero con muchísimas cosas interesantes. Antes que todo, la historia, el principio de la historia de Moisés, wow, es fabulosa. Como ha dicho Maxwell por introducir el libro de Éxodo, aquí abunda de ejemplos de liderazgo. Hemos visto antes que todo, hablábamos del miedo, el miedo que no han tenido las parteras hebreas. Hemos hablado de la lectura con la que el cerebro se expande, por ejemplo, el conocimiento. Y las parteras temían a Dios. Entonces actuaron con neocortés, con inteligencia, con oxígeno, digamos. Entonces el miedo no le tomó. Además, recibieron una recompensa. Entonces, este es un mensaje, hacer lo correcto siempre te lleva una recompensa, aunque esta recompensa no tiene que esperarla, te llegará. Y esto va a engrandecer la fe, muy importante. Poi luego hemos hablado del cerebro social, el cerebro izquierdo del juicio, el cerebro derecho del creativo, cómo trabajan bien juntos, cómo se integran, digamos. Y aquí el ejemplo era las dos parteras con dos cerebros, trabajar en equipo, la importancia. Infatti antes leía otro libro de Kiyosaki que era más importante que el dinero, el equipo de un emprendedor, proprio perché l'equipo è importantissimo in cada negocio, en la vida también, como vemos aquí. El equipo de las parteras, el equipo del cerebro social. Y luego hemos hablado de la neurona plástica, digamos, que recibían, que moldeaban. Entonces hablamos de la neurona de Moisés en este caso, ¿no? La madre natural que mamándola appunto aprovechó todo el tiempo por hacerle llegar, digamos, valores correctos, valores que se quedaron en el subconsciente. Y bueno, nosotros también tenemos un fuerte ejemplo siempre de lo que se nos quedó en el subconsciente. Eran también otra cosa tal vez, pero hay siempre que vivir el presente dando buenos valores. Y ¿qué más? La hija del faraón que pedía siempre un hijo al dios Nilo. Wow, esto me ha encantado. Y de verdad, cuando hay la fe, todo se va conectando. El cerebro no lee el no, y por ejemplo, desde pequeño escuchamos no más de 100.000 veces, pero ha sido interesantísimo lo que has dicho. No está solo como una respuesta. ¿Quiere hacer esto? No. Pero si lo añadimos a otra palabra, el no se pierde en esto interespacio que estaba explicando del cerebro. Entonces, wow, interesantísimo, interesantísimo. Creo que hemos puesto también, como nos ha puesto Marx, la palabra misma, mucha curiosidad en seguir esta lectura mañana y en ver Moisés, este grande, grande líder,
cómo se va desarrollando y toda la gente que tiene alrededor, como estas parteras que, como explicaba bien Maxwell, van influenciando el curso de la historia. Personas de influencia que ni sabían qué habría pasado y ni tenían este poder de influencia, pero influenciaron. Así que me encantó mucho, muchas gracias. Y haciendo la cosa correctamente, siempre esto el mensaje también de la palabra, haciendo la cosa correctamente y con fe y teniendo una visión clara, siempre se llega al resultado. Así que muchas gracias, Egizia, y me ha encantado. Mañana seguiremos con el Éxodo. Gracias. A la orden, nos vemos. Dios te bendiga. Bye bye. Chao, chao.